Los que puedan ponerse de pie, vamos a leer Salmo 42, pues vamos a leer la palabra de Dios, vamos a hacerlo con reverencia. Salmos 42, versos del 1 al 11. Dice la palabra: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Me gusta esa frase, como el salmista habla de Dios, dice el Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama al otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas, tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome en cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Pueden tomar asiento, hermanos. Este salmo, como lo dice ahí en la Biblia, al principio de este salmo, dice que este salmo lo escribió los hijos de Coré. ¿Cierto que lo dice o no lo dice? Los hijos de Coré. Ellos escribieron 11 salmos. De los 150 salmos que hay, ellos escribieron 11. Los hijos de Coré pertenecían a la tribu de Leví. Y Leví viene de los levitas, ¿no? Eran los que estaban encargados del templo, los que se encargaban de la alabanza, de la adoración a Dios dentro de la casa de Dios. Entonces, los hijos de Coré eran los que transportaban el arca, los que llevaban el candelero, los que organizaban los altares y preparaban los utensilios de la casa de Dios para que se hiciera el culto a Dios. Los hijos de Coré eran los encargados de guardar el santuario, la casa de Dios. El papá de los hijos de Coré fue el que se rebeló contra Moisés. No sé si se acuerdan, cuando se levantó el papá de los hijos de Coré con otros 250 más a rebelarse contra la autoridad de Moisés y de Aarón. Como él decía, no solo Dios habla a través de ellos, Dios también habla a través de nosotros. Y como dice la palabra de Dios, que por esa rebelión se abrió la tierra y se los tragó, ¿cierto? Pero ellos se restauraron, gracias a Dios, los hijos de Coré. En el tiempo de David los usó, David los tuvo en cuenta. En el tiempo de David ellos eran los cantores, eran los porteros, eran los profetas, eran los que tocaban los instrumentos, la lira, eran los que alababan a Dios y los que ocupaban dentro de la casa de Dios un puesto de confianza. Entonces, eso eran los hijos de Coré. No eran cualquier persona, no, eran personas que le servían a Dios. Muy bueno saber ese dato, porque más adelante
esa información nos va a ayudar a entender más este salmo. Quiero que John, por favor, me coloque la imagen que está ahí. Este es un ciervo. El ciervo es un mamífero salvaje. Herbívoro quiere decir que se alimenta de hierbas y de plantas, de patas largas, cola corta, pelo áspero y corto, de color marrón, pero también hay ciervos de color gris. El macho tiene cuernos grandes. Una de las debilidades de este animalito es que padece de una sed casi constante. Por eso el Salmo dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Entonces, una debilidad de este animalito es que padece de mucha sed. Y cuando tiene sed, brama, como lo vemos ahí. Pero es un ruido, es un gran ruido, ¿no? Que se escucha a muchos kilómetros. Y es un bramudo, como lo ven ahí, que sale de lo profundo de las entrañas de este animal. Entonces, el agua es fundamental para la vida de este animalito, ¿no? Este animal no bebe poquita agua, no. Él no se sacia con poquita agua. Tiene que haber una fuente de agua que pueda aliviar su sed. Y el salmista utiliza esta analogía para él compararse con el ciervo, ¿sí? Por un lado está el ciervo que brama, como lo vemos ahí en esa imagen, angustiosamente por conseguir un río cercano para poder saciar su sed. Pero como es una analogía, también vemos al salmista que se compara con un ciervo y dice que su alma clama por estar en la presencia de Dios. Qué lindo, cuando usted y yo también tenemos esa sed de buscar de Dios. Cuando anhelamos que llegue un miércoles, que llegue un domingo, que llegue el día donde nos vamos a congregar porque vamos a adorar a Dios, vamos a escuchar su palabra y vamos a saciar esa sed que tenemos de Dios. Entonces, tanto el siervo, el animalito este, como el salmista tienen sed, ¿cierto? Pero el siervo tiene sed de agua física. En cambio, el salmista tenía sed de agua, ¿qué? Espiritual. Aquí la pregunta es, ¿qué clase de sed tenemos usted y yo? ¿Sí? ¿Qué clase de sed tienes? ¿Sed de pecado? ¿Sed de hacer lo malo? ¿Sed de bailar, de tomar, de tirar vicio, de emborracharme? ¿Sed de estar con un hombre, con una mujer? ¿Y cómo calmas esa sed? Las personas hoy en día viven con un vacío. En estos días me gustó mucho ese testimonio, yo creo que ustedes también lo han escuchado, de este Daddy Yankee, se convirtió a Cristo. Y eso está revolucionando las redes, ¿no? Eso está por todas partes, el testimonio de él. Y las palabras que él decía, yo aunque lo tenía todo, pero estaba vacío. Estaba vacío. Hay gente que quiere saciar esa sed con las cosas del mundo, con el pecado. Y de pronto, no solamente vamos a aplicarlo al pecado, a lo malo, no. También podemos tener una sed de empleo. Por ejemplo, hay personas que llevan 3, 4 meses
sin empleo, entonces tienen esa sed de ¿qué? De tener un buen empleo. Pero como esa sed nunca se va a saciar, nunca se va a saciar de las cosas materiales. ¿Usted sabía eso? Así usted tenga empleo, así el Señor te dé un empleo, usted a la semana quiere cambiarse de empleo. ¿Eso es verdad o no? ¿Cierto? Hay otros que tienen sed de tener un novio, de tener una novia o de casarse, ¿cierto? Y se casan, pero y al casarse dicen, no, con esta persona me siento feliz, con esta persona me siento plena, pero a los pocos días, a los pocos meses, a los pocos años, se sienten insatisfechos y piensan que estarían mejor si estuvieran con otra persona, ¿cierto? Hay otros que sienten sed de una iglesia, y eso es bueno, pero yo he escuchado esto de hermanos decir, uy, llegué a la iglesia, esta era la iglesia que yo necesitaba, pura caspa, porque al año se salen de la iglesia y se van para otra. Hay una sed que solo puede calmarla Dios. Amén. Hay una sed que solo puede calmarse si usted va al lugar indicado. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy con la ayuda de Dios. Vamos a leer el verso 1 al 3. Y quiero ahí resaltar esa frase. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Como el ciervo sediento en busca de un río. Parece que el salmista estaba lejos del lugar de reunión, lejos del santuario, lejos de la casa de Dios. Y él tenía esa sed de estar en la casa de Dios para reunirse y saciar su sed. Todos sabemos que Dios es omnipresente, amén. Que Dios tanto está acá en la iglesia como también está en nuestro hogar. Y usted y yo podemos buscar a Dios en cualquier lugar, ¿cierto? Eso es lo que nos han enseñado en teología, ¿no? Que podemos buscar a Dios en cualquier lugar. Pero el salmista quería estar en la casa de Dios, quería estar en el lugar santo. Hoy en día, cuando estaba meditando sobre este estudio, yo decía, hay personas que tratan de calmar esa sed, ese vacío que hay en su corazón con vanidades. Por eso es que hoy en día, cuando una persona compra un carro, se siente que pleno, ¿no? Es el mayor logro. Cuando compran una casa, lo mismo. Cuando compran algo material, no se sienten la persona más feliz. Ahorita que ya es Navidad, tal vez estarás para comprar tal vez el teléfono, el celular, el último modelo, 0 kilómetros, y usted dice, donde yo tenga ese celular, no, pues todo va a cambiar. Hay muchos que luchan por obtener dinero, por conseguir sexo, vicio. Ahorita, este concierto que tuvo Karol G la semana pasada, uno veía los jóvenes alborotados, hasta jóvenes cristianos, imagínense, que alborotados por eso, escuchando música de esta muchacha, y creen que esa sed, ese vacío que tienen, lo va a saciar la música inconversa. No. Recuerden,
con las cosas materiales nunca vamos a estar ¿qué? Satisfechos. Por eso el salmista decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Vamos a leer un texto, varios textos, que nos van a hablar de esa sed que solo Dios puede saciar. Amén. Ageo capítulo 1, verso 6. Sembráis mucho y recogéis ¿qué? ¿Cierto que la gente es así o no? Trabajan mucho, pero no se sienten satisfechos. Coméis y ¿qué? Y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no quedan satisfechos. Por ejemplo, ahorita en Navidad te vas a comprar la moda, la ropa que te gusta y por un día vas a estar gozoso, feliz por esa muda que tienes, pero ya en una semana, en 2 semanas ya es ropa vieja. Y el que trabaja jornal recibe su salario en saco roto. ¿Usted sabe qué es uno echar en un saco roto? Esa clase de sed solamente Cristo la puede calmar. Amén. Los pozos del mundo siempre nos van a dejar con sed. Amén. Siempre nos van a dejar con sed. Juan capítulo 4, verso 13 al 15. El Señor Jesucristo se lo dijo a la mujer samaritana. ¿Se acuerdan esas palabras tan lindas? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Déjmelo ahí. Cualquiera que beba del agua que el mundo da, de las cosas que el mundo ofrece, siempre vamos a tener ¿qué? Sed. Vámonos por favor al verso que sigue. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Amén. Sino que del agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. Si usted en Cristo no ha saciado su sed, entonces usted en ninguna parte va a saciar su sed. No lo digo yo, lo dice Jesús. Amén. Juan 7:38, el Señor Jesucristo también lo dijo. Mira cómo el agua espiritual, ¿no? Hay un agua física, pero también hay un agua espiritual. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Apocalipsis 22:17 también lo dice la palabra. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua que yo doy gratuitamente. ¿Qué tal, John, si otra vez volvemos al texto, a los 3 primeros textos, para resaltar algunas cosas de ese pasaje, ya para pasar al segundo punto? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, dice el salmista, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Verso 2 dice, mi alma tiene sed, ¿de quién? Ya, no sed de las cosas del mundo, no, sed de Dios, del Dios vivo. ¿No le parece linda esa frase del Dios vivo? No del Dios muerto, del Dios vivo. Y mira lo que dice, ¿cuándo vendré? Esa frase me llamó mucho la atención. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Salmista estaba lejos del santuario. Salmista estaba lejos del lugar de reunión. Tal vez estaba en otro país.
Algunos comentaristas dicen que tal vez el salmista estaba exiliado. Y es verdad, tal vez le creo más a eso, porque en el verso 8 y 9 habla de enemigos. ¿Sí? Entonces parece como que el salmista estaba exiliado, no podía estar en la casa de Dios porque tenía ¿qué? Enemigos. Entonces, mira la frase que él dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ese era el anhelo del salmista. Usted y yo haríamos otra pregunta, ¿no? ¿Cuándo será que me traen el iPhone nuevo que necesito, no? ¿Cuándo será que yo me compro el carro nuevo? ¿Cuándo será que yo tengo una casa propia? Diferente, ¿cierto? Muy distinta, esos anhelos que usted tiene, esos anhelos de saciar una sed material a una sed espiritual. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Vámonos ya al verso 4. Ahí quiero resaltar otra frase. Dice: me acuerdo, esperemos que manejen el video hoy. Punto 2, por favor. Eso. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma delante de mí. Recuerde que el salmista era uno que le servía a Dios. Amén. Los que dirigían la alabanza en el templo, los que transportaban el arca, los utensilios, preparaban el altar, los que tocaban los instrumentos. Él estaba lejos de la casa de Dios. Hacía tiempo que no le servía a Dios. Hacía tiempo no se congregaba con los hermanos. Y él dice: Señor, cuando me acuerdo de estas cosas, ¿de cuáles cosas? De cuando él le servía a Dios. Se acordaba cuando él tocaba los instrumentos. Se acordaba cuando él veía cómo Dios lo usaba a él como un instrumento grande. Y mucha gente era ministrada, tocada, porque Dios lo usaba a él. Y por eso me acuerdo de estas cosas. Y dice el salmista: derramo mi alma dentro de mí. Mire cómo lo especifica. Cómo yo fui con la multitud en la casa de Dios. Cómo la conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría, ahí está la alabanza, dentro del pueblo, en fiesta. Y el verso 6 dice el salmista: Dios mío, mi alma está abatida. ¿Qué tal si verso 6, por favor? Dios mío, mi alma está abatida en mí. Aquí el salmista estaba abatido, estaba triste. Más adelante dice que él llora porque está lejos de la casa de Dios y no podía reunirse con sus hermanos. No podía servirle a Dios, cosa que tanto amaba y tanto anhelaba. ¿Cuántos de nosotros leemos ese texto pero de una manera distinta? Dios mío, mi alma está abatida porque no tengo dinero. Mi alma está abatida, Señor, porque no tengo un novio o una novia. Mi alma está abatida, Señor, porque no tengo empleo. Nos abatimos por las cosas materiales. Pero el salmista no estaba abatido por las cosas materiales. Estaba abatido porque no podía saciar esa sed espiritual que tenía de Dios. Como lo dije ahora, el salmista tal vez estaba exiliado por miedo a sus enemigos, tal vez no estaba cerca de la casa de Dios, o tal vez el salmista estaba enfermo y no podía congregarse, o tal vez el salmista estaba en otro país, pero anhelaba estar en la casa de Dios. El mundo nos ofrece sustitutos para calmar esa sed que usted y yo tenemos.
Pero como lo dije ahora, por más que usted quiera saciar la sed en cosas del mundo, en las cosas que el mundo te ofrece, usted nunca va a calmar esa sed. Porque esa sed solo la calma ¿quién? Dios. ¿Sí? Yo creo que aquí el salmista nos está dejando una gran enseñanza. Que cuando venimos a la casa de Dios, los que realmente venimos con ese propósito de calmar esa sed, los que tenemos realmente sed de estar en la presencia de Dios, sed de escuchar la palabra, sed de adorarle, de exaltarle. Esa es la enseñanza que nos está dejando aquí el salmista. Que el único lugar donde usted y yo podemos calmar esa sed es en el santuario, es en la casa de Dios. Cuando yo estaba preparando este estudio, se me vino a mi mente los 6 meses que no nos pudimos congregar. ¿Se acuerdan o no? Yo era el único que venía con otro con alguien de la alabanza y otro que iba a transmitir. Y solo hacíamos los cultos esos 3. Pero habían hermanos que lo llamaban a uno y le suplicaban, hermanos, déjenme ir tan siquiera a la iglesia, por allá en un rinconcito, yo me pongo doble tapabocas. Y no se podía. Porque si yo dejaba a esa hermanita, también tenía que dejar que vinieran el resto. Y la ley era que si veían de que en un templo transmitíamos con personal, hasta nos cerraban la iglesia. ¿Cierto que ahí sí teníamos sed o no? Ahí sí. Queríamos venir, pero no podíamos. Cuando yo preparaba este estudio, yo decía, los enfermos también están padeciendo una sed de congregarse. Hay hermanos que están enfermos, que están postrados en una cama y que solo pueden ver el culto por televisión o por un celular. Porque la salud no les da. Quieren venir, pero no pueden. También hay ancianos que quieren venir al culto, pero no pueden. Uno de ellos es el hermano Misael. Él es más joven que mi papá, por ahí 2 años, pero él es muy enfermo. Él camina 2, 3 pasos y se asfixia. Y él me lo ha dicho, pastor, yo quisiera reunirme todos los domingos, pero no puedo, es que no puedo caminar, me asfixio. Esos hermanitos tienen sed de Dios. Quieren venir al culto, pero no pueden. Los que están hospitalizados, los que están en la cárcel, quieren congregarse, pero no pueden. Dirá usted, pastor, pues si está en la cárcel es porque es un criminal. No todos los que están en la cárcel son criminales. Mi tío, que para mí es uno de los mejores evangelizadores que hay, un hombre que ama a las almas, uno de los mejores cristianos que yo he visto en mi vida. Él hace 3, 4 años fue a parar a la cárcel por una calumnia que le hicieron. Y se quedó allá casi 1 año. Mi tío que no se queda quieto. Un hombre que trabaja más que el pastor, un hombre que visita, un hombre que evangeliza, un hombre que está allí, un hombre que está allá. Y de repente estar en 4 paredes. Imaginémonos cómo fue de duro para mi tío estar en una cárcel. Y yo creo que leía este salmo y yo creo que se identificaba con el salmista. Bueno, todos los ejemplos que di. Lo más triste de todo es que la mayoría de nosotros podemos venir al culto, pero no queremos. ¿Es verdad eso o no?
La mayoría de nosotros no tenemos ese impedimento de la cárcel, de la enfermedad, de ser ancianos. Pero no hay esa sed. Y cuando uno no tiene sed del Dios vivo, es muy complicado uno congregarse. Eso es lo que el salmista nos quiere enseñar. A veces no valoramos. Hay un dicho que dice que no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Hay hermanos que no valoran la iglesia. Hay hermanos que se olvidan de la iglesia. Hablan mal de la iglesia. Hay hermanos que no valoran la iglesia. Hay hermanos que no aman la iglesia. Pero el salmista nunca se olvidó de la iglesia, amó siempre la iglesia y valoró siempre la iglesia como algo muy importante dentro de su vida. Por último, vamos a leer el verso 8. Pero de día mandaba Jehová su misericordia. Recuerde que él estaba lejos del santuario, del lugar de reunión. Y él hacía cosas que le pudieran saciar esa sed que tenía de estar dentro de la casa de Dios. Y entonces, ¿qué hacía el salmista según ese texto? Dice que él en la noche, ¿qué? Cantaba. Pero también, ¿qué? Ahí aparece otra palabra, ¿cuál es? Oraba. Aunque el salmista no podía estar en el lugar santísimo, en el lugar santo, pero el salmista calmaba esa sed por Dios, cantando y adorando a Dios. Llegará el día en que usted quiere venir al culto, pero no va a poder. Porque está enfermo, porque ya es muy anciano y ya no puede venir al culto. Y usted dirá, no, pastor, eso todavía falta mucho. No digas, porque va a llegar el día donde usted no va a poder congregarse. ¿Usted ha pensado en eso? Yo he pensado, ¿cuándo será? Dios mío, ¿cómo será esos días cuando yo deje de pastorear? Cuando yo deje de servirle a Dios. Cuando yo deje de enseñar la palabra. Eso van a ser días muy, muy duros. Eso van a ser días muy duros. Pero ¿sabe una cosa? Ese día va a llegar. Según ¿qué hay que hacer si de pronto llega esos días donde usted no se puede congregar? ¿Qué hay que hacer? Ahí donde estás, cántale a Dios. Ahí donde estás, lee la Biblia. Ahí donde estás, ora. Esa fue la forma como el salmista calmó esa sed que tenía de Dios. Hay hermanos que durante toda la semana no tienen sed de Dios. ¿Saben por qué? Porque no se ven en los cultos, ni tampoco oran, ni cantan, ni leen la Biblia. Solo cantan y oran y leen la Biblia cuando vienen, ¿qué? Al culto. No sienten sed en semana de Dios. Esa es la forma como podemos saciar nuestra sed de Dios cuando usted y yo no nos podamos congregar. Amén. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por este salmo tan hermoso que tú nos has regalado. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos, Señor, en esta noche. Perdónanos
porque muchos de nosotros no tenemos esa sed del Dios vivo. Perdónanos, Señor, porque nuestra alma, oh Dios, tiene sed, pero de otras cosas. Perdónanos porque a veces no sentimos el gozo de venir al culto. A veces el venir al culto se nos ha vuelto una carga. A veces venir al culto se nos ha vuelto algo aburrido. Primero había gozo, primero había alegría, había emoción, pero ya ahora no hay nada de eso. Perdónanos, porque en la casa no te cantamos, porque en la casa ya no oramos, porque en la casa ya no leemos la Biblia. Perdónanos. Perdónanos, Dios. El siervo brama por las aguas, así clamo por ti, Señor. Mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Como el siervo brama por las aguas, así clamo por ti, Señor. Mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi salvación. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, mi Señor. Vamos a cantar. Como el siervo brama por las aguas, así clamo por ti, Señor. Mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Solo tú, Señor, solo tú eres mi roca, mi escudo y mi salvación. Solo tú eres mi deseo y quiero alabarte, mi Señor. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi salvación. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, mi Señor. Te adoramos, Señor. Llévanos a casa en paz y bendición. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Stand up.